entramos al tema. Ahí está el titular que dice: actor Luis Ñeco será formalizado por caso de violencia intrafamiliar. Bueno, de hecho, hoy día martes se le dieron 30 días de investigación, prohibición de acercarse a la víctima, que es su expareja, ¿cierto? El episodio habría sido: la tomó del cuello después de una pelea, la empujó y la azotó de alguna forma contra la pared de la cocina. La pregunta creo que parte de la base: ¿cuándo comenzamos con violencia? ¿Qué es la primero que se puede detectar como una violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de violencia en el círculo íntimo de la familia. Y es una situación que afecta, puede ser una afectación psicológica, con peleas, discusiones, garabatos, o llegar al abuso físico como el que estamos viendo en este momento. Evidentemente el abuso físico ya es la gota que rebalsa el vaso, porque previamente sí o sí tiene que haber abuso verbal o abuso psicológico. Claro. Van escalando, es una escalada de violencia. Comienzan con malos tratos, empiezan a decir garabatos, después empiezan discusiones más continuas, después empiezan las descalificaciones, y todo la víctima en este caso cree que es normal porque lo va viviendo, entonces va viendo esta escalada y cree que es una situación normal, hasta que obviamente llega el golpe y ya es lo último. Si por ejemplo, como tú bien has dicho, esto es una escalada, no es de la noche a la mañana que alguien que se lleva bien o cualquier otra persona decide levantarle la mano o alzar la voz, digamos, para ofender al otro. Esto se va construyendo. Esto es algo que en el tiempo comienza a aumentar hasta que explota. Por lo mismo, siempre he pensado, y en realidad te pregunto en calidad de experto, cuando algo así llega a suceder y se sabe, quiere decir que esa construcción viene de mucho antes, vale decir, cuando explota podemos ver una cronología hacia atrás donde esto debió de una u otro grado de intensidad haberse repetido. Sí, es muy extraño el caso que la primera agresión sea un golpe o la primera violencia sea de inmediato los golpes, sino que hay una graduación de violencia previa que incluso pueden tardar años. ¿Pero eso se investiga, perdón? ¿Se investiga hacia atrás? Porque yo podría presentar hoy día: oye, a mí me acusan de violencia transfamiliar. Perfecto. Voy y me expongo a un juicio, ¿cierto? ¿Y se investiga solamente ese hecho? ¿Por eso debe ser juzgado? ¿O se realiza una investigación hacia atrás? Pues también hay un niño de por medio. Entonces, me parece que acá, creo yo, y lo ignoro totalmente, acá la investigación no debería ser solamente de lo que ocurrió como hecho, como dices tú, como el detonante que hizo explotar la situación, porque como dice Juan Andrés, es una construcción. Se debería investigar hacia atrás también para entender hasta dónde han llegado estos abusos, o si anteriormente existió algo así, ¿o no? Exacto. Sí, siempre se debería investigar hacia atrás, y ahí es la víctima va a ser clave en entregar esta información, y una información verídica también, porque muchas veces hemos escuchado y hemos sabido de casos, lamentablemente, que se llega a la denuncia, pero después la misma víctima retira esta denuncia por pena, por temor: no, si no me va a pagar nunca más, eso es la última vez. Eso no es normal, señora, señor, en su casa. Salga de ahí, porque la próxima vez ya no va a ser un golpe, la van a asesinar derechamente, como lo hemos visto lamentablemente muchas veces. Entonces el golpe, la diferencia entre un golpe y el asesinato es muy pequeño en violencia intrafamiliar. Entonces, si un día le golpea, al día siguiente va a tomar un cuchillo y lo va a asesinar. Salga de ahí y mantenga la denuncia y entregue toda la información posible al juez en el tribunal, para que esa persona que la está agrediendo no vuelva nunca más a su vida y el sistema la pueda proteger. Oye, decir que es un hecho absolutamente repudiable, condenable, no solamente porque estamos hablando de un personaje tremendamente público, conocido, reconocido, connotado en la actuación y todo lo que usted pueda decir con respecto a la calidad profesional de Luis Ñeco, sino que estamos ante un hecho más que viene a agravar la problemática que estamos viviendo hoy día con respecto a la violencia hacia la mujer y las situaciones de violencia intrafamiliar, lamentablemente en los distintos hogares, que es un problemón que tenemos acá en Chile. Ahora, acá las lesiones de ella, que efectivamente fue a constatar lesiones, tenía efectivamente moretones en el cuello, fueron catalogadas como menos graves. Y aquí yo te quiero hacer una pregunta, porque no puede ser menos grave que una persona ataque a otra. Primero, o sea, la tipificación me parece que, aunque sea menos grave, no es menos grave. Estamos en un contexto de violencia intrafamiliar, por lo tanto, eso quiero saber si al momento de generar una condena, una sentencia,
ese antecedente hace que la pena quizás sea más gravosa, y también si se le suma como un nuevo agravante el hecho de que el hijo menor de ambos haya estado presenciando esa situación en aquel día, porque recordemos que esto se da en el contexto de que Luis Ñeco va a buscar a su hijo del colegio, van al departamento donde el niño vive con la mamá, ambos están esperando que llegue la mujer se atrasa, lo que provoca la rabia de Luis Ñeco, que le empieza a mandar mensajes, le empieza a decir que se apure, y cuando llega al departamento finalmente es donde se provoca esta situación de violencia. ¿Qué pasa en este caso, Carlos, con un menor de edad involucrado que presenció todo esto? Sí, es súper bueno lo que tú mencionaste y lo voy a dividir en dos partes. La primera parte, el tipo de lesión. Sí. Las lesiones, la gravedad de las lesiones son siguientes: lesiones leves, lesiones menos graves y lesiones graves. Incluso hay una parte que son gravísimas, pero normalmente ¿Podría graves, ejemplificar, Carlos? Entonces está como en la zona media de la gravedad de las lesiones. Perdón, ¿eso es un moretón es medianamente grave? ¿Menos grave es un que te quede rojo? Claro, una lesión leve puede ser una contusión, un moretón simple, un hematoma. Una lesión menos grave depende de los días de incapacidad que esa persona tenga. Perfecto. Entonces es la cantidad de días de licencia que le puedan dar provocadas por esa lesión. Y normalmente las lesiones graves es porque la persona ya queda incapacitada por sobre 30 días y generalmente involucran fracturas. Entonces no es menor, estamos posiblemente hablando de una incapacidad de la persona de aproximadamente 15 días. Es decir, 15 días de licencia porque esta persona la agredió tan fuerte que le generó a lo menos 10 a 15 días de que no puede hacer absolutamente nada. Su vida normal. Entonces ahí está la tipificación y ese caso es gravísimo, es bastante grave. No estamos hablando de un zamarreo, sino que hay golpes derechamente. ¿Cuál es el otro problema? El menor de edad. Ese menor vio todo eso y psicológicamente está probado que cuando un menor ve que su padre golpea a su madre, él lamentablemente va a repetir esa historia en el futuro. Sí. Entonces, si que no hay un tratamiento psicológico para ese menor, él posiblemente puede repetir ese patrón porque para él es normal. Hay un trauma. Porque es lo que ha visto. Para él es absolutamente normal, exactamente, se genera ese trauma. Y para él va a ser normal golpear a una mujer porque si su padre lo hace, es su modelo. Y hay que ver los mensajes de texto que este señor estaba enviando a su mujer y saber qué calidad de mensaje de texto le estaba enviando. Claro. Porque si le enviaba, oye, tal por cual, no sé qué, no sé cuánto, evidentemente también es un agravante, también es violencia intrafamiliar y estamos hablando de cosas bastante complejas en este caso. Así que el señor va a tener que firmarse los pantalones. Importante recordar acá a todas las personas que nos están viendo, a las mujeres que nos están viendo y que sufren de violencia intrafamiliar, ¿cierto? El teléfono es el 1455, teléfono de orientación también del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ahí después vamos a poner el teléfono. Me llama la atención varias cosas, está en el IGC. Muchas gracias.